Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 7. Quienes conocen en esencia mi soberanía y yoga, está armonizado por inquebrantable yoga. No hay duda de ello. Hay una cosa que es muy importante, y quiero que eso quede claro. Para saber si una escuela de yoga es seria, lo primero que tienes que ver qué es lo que te enseñan, qué libros te dan. Si te dan como principio, te dan el Bhagavad Gita o los sutras de Patanjali, veremos que ellos están preocupados por el conocimiento, el estudio y la superación del estudiante. Pero si una escuela, un monitor de yoga, ¿no? Hay muchos monitores de yoga, porque se hace un curso y ya eres monitor, y algunos le llaman profesores, pero son monitores de yoga. Te enseñan el yoga, pero si no son capaces de enseñarte lo que es el Bhagavad Gita, ya hay una deficiencia en esto. Porque la base del estudio acerca del yoga es Bhagavad Gita. Y no es por la parte religiosa, es por la parte filosófica, por la explicación acerca de qué es lo que es el yoga. Porque Bhagavad Gita son 18 capítulos y cada uno de los capítulos es un yoga. Y si querés un yoga que es el de ejercicios y la práctica de la meditación, en el 6º capítulo, como ya lo hemos visto, explica exactamente lo que es el Ashtanga Yoga y cuál es la manera de practicarlo. Que es muy complicado porque, por eso que hace ya 500 años que se está enseñando en la India el sistema de yoga del Bhakti Yoga, con más potencia que en otras épocas, porque es muy difícil practicar otros yogas que te lleven a la liberación siguiendo todo lo que corresponde, como por ejemplo el brahmacharya, que significa célibe, el ir a un lugar santo, el conseguir la hierba kucha, todos los elementos que son necesarios para practicar Ashtanga Yoga son muy complicados en esta era. Solamente te quedas con los ejercicios, pero eso también está con Hatha Yoga o con ¿cómo se llama? Con diferentes procesos de gimnasia, ¿no? Pilates. Todo es bueno para el cuerpo. Pero si estamos hablando de yoga, el yoga tiene que ser una mezcla de conocimiento y prácticas. Pero la única manera que vas a poder entender esas prácticas es primero leyendo el conocimiento, para qué son esas prácticas. Y por lo tanto, como escuelas serias de yoga que yo conozco, que lo primero que le exigen a sus estudiantes es conseguir un Bhagavad Gita. Porque ahí empiezan a comprender cuál es la razón de que lo que es el yoga, para qué sirve el yoga. Ejercicios pueden haber en Kung Fu o en cualquier disciplina marcial, hay también filosofía y hay ejercicios. Pero para el yoga tiene que haber conocimiento. Y el conocimiento del yoga está en Bhagavad Gita. ¿Ya? Hare Krishna. Namaste.